Buenas tardes. Un jueves más estamos aquí. Hoy nuestra charla va a ser: Mamá, ¿tu negocio es mi hermanito? Bien, he detectado que en una gran mayoría de mujeres, más del 95% de las mujeres, son mamás emprendedoras. Y estoy aquí un poquito para aliviarte sobre este tema, porque yo también soy mamá emprendedora y fui mamá emprendedora. Estaba trabajando en mi negocio de patchwork es decir, lo abrí cuando mi hija mayor tenía apenas 4 años. Y bueno, no fue fácil, pero la cosa se complicó cuando después llegó la segunda. Entonces fue cuando realmente las cosas se pusieron un poco difíciles, porque además se llevaban una diferencia de edad. ¿Qué ocurre? Las mamás, aparte de ser mamás, nos gusta ser mujeres, ser emprendedoras, dejar una huella en el mundo, tener un trabajo, una profesión, un negocio que nos aporte realización. Bien, el hecho de tener esa inquietud y además tener que cumplir como madre, como esposa, a veces también como hija, si los padres son muy mayores, como amiga, como familiar. No es fácil, porque esto nos obliga a desplegarnos en muchos papeles que cumplir. Y la cosa todavía se pone más cruda cuando realmente se trata de tu propio negocio. ¿Y por qué, mamá, tu negocio es mi hermanito? Tu negocio eres tú. Tu negocio es parte de ti. Tu negocio es como un hijo. Tu negocio tiene que comer, tiene que crecer, tiene que descansar también, tiene que tener sus horas de actividad y tiene que expresarse. El hecho de tener un negocio propio nos obliga a dar lo mejor de nosotras mismas, igual que si tuviéramos un hijo. La cosa se complica porque cuando tienes niños o niños pequeños, tienes un hijo más. Un hijo igual que el otro, o que el otro tipo de hijos, porque también tiene sus enfermedades, que es cuando el negocio no va tan bien, tiene sus alegrías, que es cuando el negocio va de maravilla, y tiene su dedicación, que no son 24 horas al día, pero casi, y todos los días del año. Ser mamá emprendedora es una hazaña. Ser mamá emprendedora significa que tú a veces dejas de tener tu vida propia. Olvidas cuál es tu papel, olvidas que también eres mujer y que te llamas Ana, Carmen, Pepita, y te desdibujas, te borras para ser todo lo que los demás esperan que tú seas y cumplir con todos los papeles. Entonces yo te diría que tener tu propio negocio, tienes que planteártelo como ese hijo más, sabiendo que le vas a tener que alimentar todos los días. ¿Qué ventaja tienes sobre los otros hijos? Bueno, que este lo puedes manejar a tu antojo, lo puedes organizar de otra manera, lo puedes alimentar de otra manera, ¿no?
pero no deja de ser tú, porque es tu energía la que va a vender, es tu energía la que va a hacer crecer ese negocio. Si tú no estás ahí, sea físico, sea online o sea lo que sea, esto no crece, no se expande, no da sus frutos, porque cuando tú lo inicias es una semillita y no hay una semillita que tú plantes y que al día siguiente se haya convertido en un árbol, flores y de frutos. No, es un proceso. Entonces, este proceso significa que tú lo plantas, que es la semillita, que es cuando nace, y ahí tienes que estar regando y cuidando todos los días para que no se muera. Y es un proceso, es un proceso. ¿Cómo puedo trabajar y ser mamá emprendedora? Bien, a mí me costó un síndrome de fatiga crónica. Caí en un estrés porque yo en aquel momento no tenía ni la información que existe ahora, ni existían mentorías, ni existía nada de nada. Así que me las tuve que ingeniar como pude. Es más, tuve mi comercio de patchwork, daba clases y yo me encontraba algunas veces con un bebé amamantando mientras daba la clase, atendiendo a mis clientes que venían a comprar y a veces tenía hasta algún proveedor que también estaba ahí. Y si sonaba el teléfono, también tenía que contestar el teléfono. ¿Si fui capaz de esto? Sí, fui capaz de esto y de mucho más. Porque llegaba a mi casa, tenía otra hija que no la había visto durante el día y tenía también que atenderla, aunque no pude atenderla como a mí me hubiera gustado. Entonces, se complica mucho cuando es un negocio físico, pero cuando es un negocio online, mamás emprendedoras lo tienen mucho más fácil porque estás en tu propia casa, estás en tu propio hogar y cuando yo trabajaba fuera de las horas de mi comercio físico, que en los fines de semana, pues yo tenía a mis hijas al lado jugando, me podía levantar, las podía atender, podía prepararles lo que ellas necesitaban, podía hacer muchísimas cosas que en el negocio físico no podía. Entonces, quiero daros un mensaje de alivio, un mensaje de ligereza, que yo sé que todo es un proceso y estamos en un viaje, sea el que sea, y que se aprende a viajar y que son los años los que dan la sabiduría. Pero si me queréis escuchar un poquito, el mundo online ha venido para facilitar a las mamás emprendedoras que puedan tener su propio negocio, que se puedan realizar como mujeres y puedan atender a su familia. Sí, mujeres, es mucho más fácil el negocio online que el negocio físico o el comercio físico o tener que salir a trabajar para una empresa. Entonces os animo a que tengáis esa valentía, esa seguridad, esa confianza de que si vosotras tenéis una mentalidad emprendedora sólida, si tenéis un corazón que está preparado para la compasión, para poder dar ese talento que tenéis al mundo, no tenéis por qué tener miedo, porque aunque parezca todo lo contrario, el mundo online nos facilita mucho la vida a la hora de emprender. ¿Que es muy distinto de un comercio físico? Pues sí, muy, muy distinto. Son como la noche y el día. Por lo menos para mí lo han sido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para mí es mucho más fácil un comercio físico, tener a las personas delante, moverme, subir, bajar, pam, pam, pam. Pero el negocio online he tenido que aprender desde cero porque se mueve en otro plano, se mueve en otras coordenadas, se mueve
en otras vibraciones, y el negocio online eres tú, pero al 100%. Y hay que aprender mucho, y hay que caminar mucho para que un negocio online pueda funcionar. Yo sé que tengo muchas coaches seguidoras, sé que tengo muchas emprendedoras seguidoras, pero estoy segura, porque algunas ya me lo habéis dicho, que la mayoría están haciendo todo lo que pueden, rindiendo todo lo que pueden, pero sus facturaciones no llegan al deseo que ellas tienen de sus niveles de ingresos. Y eso es porque hay siempre dentro algún bloqueo, algún tipo de creencia que te está bloqueando, que está haciendo que esa mentalidad emprendedora no funcione como debe, pero también hay un tema energético, un tema de corazón, un tema de que trabajes tu dharma, tu talento, el para qué haces lo que haces. Porque no basta con ser psicóloga, con adivinar el futuro con las cartas, con trabajar con cristales, con poner frases bonitas en las redes, con poner fotos hermosas. No, si no transmites realmente qué haces y para qué lo haces. Y eso no es fácil porque cuando las que sois más jóvenes, mamás mucho más jóvenes, que estáis todavía en el proceso del inicio del viaje de ser mamás y estáis también iniciando un negocio online, pues estáis de alguna manera lanzadas a los leones, estáis ahí tiradas al ruedo. Y eso, pues bueno, plantea dificultades porque no se tiene la perspectiva todavía de lo que puede ser la crianza de los hijos mezclada con la crianza de un negocio. Así que, mamá, ¿tu negocio es mi hermanito? Sí. Mi negocio es el hermanito de mis hijas, claro que sí. Claro, el negocio es como un niño más. Ahora tengo un niño caprichoso, un niño que le tengo que dar comida, lo tengo que atender, lo tengo que hacer crecer, lo tengo que expandir y tengo que sanarlo cuando enferma. Porque un negocio también enferma y si lo dejas enfermar, el negocio se muere. ¿Y por qué enferma un negocio? Porque enfermas tú, entre comillas. No me refiero a una enfermedad biológica. Puede ser pues unas creencias que aparezcan, unos pensamientos negativos que se te han vuelto recurrentes, una situación en la vida que se te ha puesto del revés. Y entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Mi negocio se está yendo a pique, pero cuidado, a veces hay procesos, momentos en que las cosas parece que se paren, pero no. Si tú estás ahí dándole de comer, esto vuelve a crecer y vuelve a arrancar. Además, mamás emprendedoras, tenéis algo que es maravilloso, que a mí me ayudó muchísimo y que yo todavía estoy utilizando. Los hijos son una fuente de inspiración que no hay que dejar de lado, porque los hijos están conectados con el universo. Y si tú haces que ellos compartan algo contigo o les haces determinadas preguntas o hazme un dibujito para tal o lo que sea, vas a ver qué fuente de riqueza son. Porque a mí me llegaron a dar hasta ideas para organizar mi negocio físico sin saberlo. Ellas me animaban el cotarro, por decirlo así. Mis clientes estaban felices de verlas a ellas. Incluso en mi negocio físico tenía la pequeña en el parque. Y hoy en día, 18 años después, todavía me encuentro clientas que me dicen ¿y qué tal aquella hija que estaba en el parque tan buena y tal? Es decir,
Los hijos ayudan a hacer crecer un negocio. Al contrario de que yo sé que jóvenes mamás emprendedoras puedan creer. Y yo sé que hay mamás que creen que sus hijos les distraen o que si no tuvieran a lo mejor en ese momento las edades que tienen sus hijos, sus negocios irían mejor, se sentirían mejor. No, esos son creencias. Es decir, ellos pueden participar perfectamente como si fuera un hermanito más. ¿Y tú qué harías? ¿Y qué le dirías a esa señora? ¿Y qué tal? ¿Y tú? ¿Y tú? Tal. Es más, yo todavía les hago preguntas y les consulto cosas. Les digo, bueno, a ver, ¿esto qué os parece? Y ellos me dan su feedback. Yo después lo uso, no lo uso, pero me ayudan. O me dicen, mira mamá, que en este vídeo estabas tú, que no sé qué, que se te veían las gafas torcidas o ese jersey que... Yo digo, bueno, vale, pues me da igual, pero datos, te dan datos y si ellos se sienten partícipes de tu vida y de tu negocio, tú también podrás estar mucho más atenta, mucho más comprometida con tu negocio y tu negocio fluirá porque fluirá con tus hijos, con tu marido y contigo. El negocio quiere atención siempre, pero tiene esa facilidad que te he nombrado antes, que puedes prever y puedes organizar. Y bueno, decirte que yo, pues bueno, me he ido de viaje, me he llevado mis cosas. Cuando tenía mi negocio físico, me llevaba mis labores, me llevaba mis cosas, trabajaba, he trabajado. Si he estado en la consulta del pediatra, pues seguía haciendo cosas. Y cuando hacía mis joyas de Swarovski, pues también estaba y volaba en el avión y seguía, y a ellas las tenía al lado y además viajaba. Con ellas dos pequeñas y un perro, todo en cabina, y además haciendo mis joyitas de Swarovski. O sea, no he sufrido una separación entre mi negocio y mis hijas. Ellas estaban con mi negocio. Éramos una familia. Otra cosa es que yo no tenía la visión que tengo ahora y la información que intento transmitirte en ese pequeño momento de la conciencia, del para qué lo estoy haciendo. En aquel momento estaba más en el hacer que en el ser. Y claro, eso me llevó a niveles de estrés porque tenía que cumplir todos los papeles. Y me llevó al síndrome de fatiga crónica. Pero a partir de ahí fue cuando hice ese retroceso, ese dar un paso atrás, que a veces nos hace falta dar ese paso atrás. Y aunque parezca que estamos retrocediendo o estamos perdiendo algo, eso es otra creencia. No, porque lo que estamos haciendo es tomar perspectiva, ponernos en el papel de observadoras y ver qué puedo arreglar, qué puedo recolocar, qué cosas puedo incluir y qué cosas puedo excluir porque ya no me sirven. Y entonces a partir de ahí volvemos a escalar otra vez nuestro negocio. Ser mamá emprendedora es una gran aventura. Para mí es una de las aventuras más lindas que hay en la vida. Porque a ellas las he hecho partícipes de mi negocio. Siempre, haya sido el físico, haya sido el online de ahora, en todas las empresas, estudios que haya hecho, formaciones, ellas siempre están conmigo. Desde que nacieron, desde que respiraron por primera vez. Cuando di a luz de la segunda, que ya tenía el negocio, pues estaba en la clínica y bueno, pues yo seguía haciendo mis cosas y trabajando para mi negocio. Y me sentía bien y me sentía feliz. Y eso es lo que quiero que seas, una mamá emprendedora feliz. Y puedo ayudarte en esto, puedo ayudarte porque he pasado este viaje y sigo en este viaje. Y es una pena
es una pena y causa dolor que después con los años mires atrás, veas a tus hijos o a tus hijas pequeños y digas, y esto, si hubiera tenido esa conciencia, si alguien me hubiera dicho, hubiera aprovechado el momento al 100%, porque a veces esta mente nos pone tantos obstáculos por delante que, aunque estemos convencidas, en lugar de aprovechar al 100% el momento, la aventura o el viaje, la aprovechamos en un 50%. Porque este 50% nos dice, bueno, ya, a mí ya todo lo que me está diciendo, pero si yo estoy bien ya con mis hijos, no, pues a mí todo me funciona de maravilla. Sí, eso es lo que creemos, pero siempre hay detalles que faltan, siempre hay momentos que se pueden mejorar y sobre todo cuando el bebé, si es un bebé, llora, necesita tu atención, tienes que cambiar citas o tienes que suspender clases o tienes que cambiar cosas o, como me pasó a mí muchas veces, tuve que dejar la puerta de mi negocio cerrada. Esas cosas no son fáciles de lidiar. Para estas cosas hay que estar muy bien preparada y en esto puedo ayudarte, mamá emprendedora, porque ser mamá emprendedora, créeme, es de una riqueza infinita. Muchas gracias por haber estado aquí un jueves más. Te deseo una feliz semana. Gracias.